Bienvenidos a esta tarde de teatro. Desde Karma Teatro agradecemos en primer lugar al Ayuntamiento de Albolote su colaboración en las personas que nos acompañan hoy, de nuestro alcalde, Salustiano Ureña, y nuestra concejal de Cultura, Antonia Guerrero. Vamos a presentar el volumen titulado Moreno Arenas, homenaje a un Lorca en carne viva. Edición de estreno, Cuadernos de Teatro Español Contemporáneo, volumen 45, número 1, primavera de 2019. Dicha presentación correrá a cargo del dramaturgo e investigador Adelardo Méndez Moya. A continuación intervendrán Ángela Martín Pérez, profesora de la University of Southern Indiana, y Miguel Cegarra, director teatral y profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, que disertarán sobre diversos aspectos de Federico en carne viva de José Moreno Arenas. La docente, afincada en Estados Unidos, hablará de diálogo bajo la arena. Claro punto de encuentro entre el dramaturgo de Fuentevaqueros y la obra presentada del autor alboloteño, mientras que el responsable de la dirección escénica abordará el tema Sinfonías de silencios con intermedios de acordes y guitarras. Cerraremos el acto con la intervención de José Moreno Arenas, que abrirá un coloquio para que los asistentes intervengan cuando quieran. En primer lugar, tiene la palabra la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Albolote, Antonia Guerrero Marfil. Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a este acto, yo creo que un acto muy emotivo, que es la presentación de una nueva obra de José Moreno. Dar las gracias, la bienvenida a los profesores universitarios y dramaturgos que hoy nos acompañan en este acto. Yo personalmente me siento muy orgullosa del reconocimiento nacional e internacional que Pepe Moreno está teniendo a través de las obras teatrales. Del mismo modo, es una satisfacción ver cómo un proyecto que lleva su nombre y fue puesto en marcha en el anterior mandato está consiguiendo altas dosis de reconocimiento en el mundo literario, debido a toda la dedicación y esfuerzo desinteresado que el autor y que proyecta a través de la asociación Karma Teatro. Para mí, para la corporación a la que represento en estos momentos, es de agradecer que elija el pueblo, nuestro pueblo, para presentar el número de una revista prestigiosa en el mundo teatral y, sobre todo, darnos la oportunidad de conocer el texto de su última obra, Federico en carne viva, estrenada en el Teatro Echegaray en 2018 y del que esperamos poder disfrutar muy pronto en nuestro pueblo, en su pueblo. No quiero acabar esta intervención sin volver a dar las gracias a los asistentes, a Karma Teatro por la labor y en especial a Pepe Moreno por el trabajo y dedicación al teatro. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra Salustiano Ureña García, alcalde de Albolote. Bueno. Buenas tardes. Yo simplemente agradeceros vuestra presencia, agradecer a los que venís desde fuera, ser bienvenidos a nuestro pueblo, Albolote, y sobre todo yo creo que lo que me corresponde en estos pocos días que llevo como alcalde con esta nueva responsabilidad, aunque ya sí que es cierto que ya más tiempo en el ayuntamiento conociéndonos con Pepe y los demás, pues simplemente como alcalde de Albolote yo creo que lo que me corresponde, como decía, darte las gracias en nombre de todo el pueblo, en nombre de nuestra corporación, de la recién formada corporación, no solamente por tu trabajo, no solamente por tu constancia, por tu esfuerzo, por tu obra, sino por elegir una y otra vez Albolote como centro de operaciones, por decirlo de alguna manera, de tu trabajo, por poner el nombre de Albolote por todos los sitios, como bandera, por todos los sitios donde tú vas llevando tu teatro y la cultura y la literatura en toda la profundidad que la usa. Por eso, como digo, muchas gracias a todos, gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia. Cómo no, agradecer de nuevo a todos los integrantes de esta mesa, a los que han participado en este acto que con tanto cariño
año tras año y evento tras evento se organiza desde la Concejalía de Cultura y ofrecerte de nuevo pues que aquí tienes tu casa, que tienes tu pueblo, que los alboloteños y alboloteñas, y hoy me toca a mí decirlo como responsable político que soy, estamos muy orgullosos de ti, estamos muy orgullosos de tu obra. Es mucha la que has querido compartir con nosotros y esperemos que durante muchos años lo sigas haciendo así, porque todos disfrutamos de ella y además nos enriquece día a día. Así que lo dicho, muchas gracias a todos y especialmente a Pepe, muchas gracias por elegir Albolote una vez más. Gracias. Adelardo Méndez Moya, dramaturgo, investigador, actor y estudioso de teatro, es autor de numerosas obras de teatro y piezas breves, muchas de ellas estrenadas. De su obra señalar, entre otras, La muerte nuestra de cada día, Como no haya sido el calor, Cenizas de Titán, Trasnochar 2, El gato en la alcantarilla, Dios aprieta pero no afloja, La isla del tesoro espiritual. En el ámbito de la investigación ha dedicado alrededor de un centenar de ensayos, ponencias, conferencias, artículos e introducciones a obras de, entre otros autores del teatro español, Antonio Buero Vallejo, José Martín Recuerda, Lauro Olmo, Rodríguez Méndez, Alonso de Santos, Antonio Martínez Ballesteros y José Moreno Arenas. Ha dirigido los ciclos de lectura de teatro español de hoy en la Universidad de Málaga, institución en la que impartió cursos de escritura, de teatro, cine y televisión. Ha recibido el alfiler de la Bufanda de Valle Inclán y el Premio Andaluz de Teatro Breve. En la actualidad, además de compaginar la escritura con la elaboración de ensayos y la docencia, dirige Voces a Escena, ciclos de encuentros y lecturas de la Diputación de Málaga. Vinculado a la población de Albolote, ha sido miembro del jurado de los premios dramaturgo José Moreno Arenas y coordinador y ponente del Seminario Internacional de Estudios Teatrales. ¿Cuánto rato te quito? Buenas tardes, bienvenidos todos a esta su casa. Gracias por venir a hacernos un rato de compañía. A Pepe, a Ángela, a Miguel y a mí, que bueno, que son los que estamos aquí. Bueno, yo eventualmente vengo a presentar este número de estreno. Estreno es una revista que se publica en Estados Unidos sobre el teatro español actual. Bueno, ha tenido varias etapas, en esta en particular la más reciente. En todo caso, en este número yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo aquí no he escrito ni una palabra, entonces, pero sí conozco lo que viene aquí. Entonces, pues un poco vamos a hacer una cosa que será aquí y otra que será ahí, que un poco les voy a sintetizar lo que viene a ser el número de la revista. Este número de la revista, siempre esta revista publica un texto dramático. Pues puedo recordar el número 4 publicó, por ejemplo, La detonación de Buero Vallejo, fue la primera edición. De grandes dramaturgos de Martínez Ballesteros publicó 2, de Rival, de muchos, de Miguel Romero Osteo, la primera versión de la parafernalia de la olla podrida, La mucha consolación. Se caracteriza porque incluye un texto de teatro muy selecto. O sea, al año publican creo que 2 números, antes eran 2 números, ahora no lo sé, sigue siendo 2. O sea que criban bien. En este caso, pues este número de primavera de 2019, pues este Federico en carne viva de Pepe Moreno, que yo tengo la suerte de conocer mucho antes de esto, por distintas razones. Pero bueno, primero vamos a glosar un poco lo que es el índice de esta revista, lo que contiene este número, y después, si os parece, pues os daré 4 directrices de lo que opino yo que es Federico en carne viva, que es para lo que creo que he venido un poco. En principio aquí tenemos un prólogo de Lourdes Bueno, que es la directora de la revista. Bueno, es un prólogo donde ella propone una lectura de Federico en carne viva. Vamos a ver, hay una cosa que sin que se me entienda mal, que me gustaría que se me entienda bien. Los hispanistas americanos suelen quedarse bastante en la superficie, no las personas españolas que van a Estados Unidos, pero los que son de Estados Unidos suelen quedarse bastante a la superficie. Y ha sido así desde Wellworth hasta todos los que han seguido, Marta Halsey, Patricia Connor, y esto no es una excepción. O sea, revisan cosas, lo evidente, y lo destacan, y a veces lo evidente lo interpretan mal. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno lo que crea. En este caso, este prólogo está bastante bien hecho, es un prólogo bastante acertado. Ella relaciona a Moreno Arenas y García Lorca, de hecho, pasión granadina por el teatro, en su vinculación con Granada, y es un prólogo bastante interesante.
Sigue un dossier de Federico en carne viva, que es una serie de consideraciones de autoridades del teatro, más o menos certera, más o menos. Veo a Alfonso Zurro, veo Virtú de Serrano, Khaled Haleb, un profesor de la Universidad del Cairo, veo Virtú de Serrano, que ya lo he dicho, veo César Oliva, Mariano de Paco, esto yo también, no me acordaba, Gutiérrez Carbajo, veo a David Hitchcock, en fin, una serie de personas que conocen su obra y han hecho un comentario breve a propósito de Federico carne viva, que, visto en general como recopilación de testimonios, es muy interesante. A continuación viene el texto en su redacción definitiva, porque el texto ha sufrido modificaciones desde su primera versión hasta la última, que es la que se publica aquí. A continuación viene una entrevista de Polly Hodge, una profesora de Chapman, de la Universidad de Chapman, de California, con José Moreno Arena, que en cierta medida es un... Moreno le ha dado muchas entrevistas y ha manifestado muchas cosas sobre Federico en carne viva, y en cierta manera, es una compilación de todos estos testimonios que ha ido diciendo, se han recopilado en esta entrevista, pues con cosas muy interesantes. Ya digo, esto sería la parte de Moreno Arena. Completa el número de la revista raíces del concepto triádico, lo que quiere que sea eso, en su presencia en el Teatro Valle Inclán, de Robert Lima, es un especialista en Valle Inclán. Otro artículo sobre Sánchez Sinisterra de Heinrich Doll y reseñas. Esto es lo que viene a ser el número de la revista. Y ahora me voy a poner aquí. Esto toma. Me siento aquí, que estaremos más. Sí, bien. Ahora os voy a contar una cosa. Acercaros más, no hace falta. Y esto que cuento no lo vayáis largando luego por ahí, ¿eh? Esto es para nosotros. Vamos a ver. A mí me parece que Federico en carne viva, antes ha habido un señor... Dime. Gracias. Ha habido un señor que nos ha hecho una entrevista y decían que sí era muy extraño, desde la dramaturgia indigesta, que es la que Moreno Arena se da a conocer y la que más ha desarrollado, al paso a Federico en carne viva. En mi opinión, es un paso natural. Hay cosas que comparten, sobre todo no a nivel formal, pero sí de contenido, entre ambas. Es decir, hay un sentimiento de enfrentamiento con lo establecido, con lo que está considerado que debe ser. Por ejemplo, Federico en carne viva, Federico García Lorca, su obra esta, Así que pasen 5 años, por ejemplo, de 1931, no aparece referenciada en ningún libro en absoluto sobre el surrealismo o sobre el teatro del absurdo, mientras que, por ejemplo, del 32 de Miura aparece Tres sombreros de copa, en un sentido humorístico, mientras que quiere decirse que ese teatro pues tenía una muy limitada progresión en el momento, toda vez que Lorca lógicamente quería público. Lorca quería que el público lo adorara y a él le interesaba hacer las Bernardas, las Yermas y las Bodas de Sangre, porque era lo que el público lo reconocía, lo identificaba y lo veneraba. Y en último término, ya voy a terminar porque tienen que hablar después estos tres señores y no me voy a estar aquí 3 años hablando yo solo. Podía, Puedes decir algo que es que lo he pensado muy recientemente, pero me parece que no es ningún despropósito decir que Federico en carne viva, si se lee bien y se araña un poquito la superficie, se encontrará a un José Moreno Arena en carne viva. Creo que Federico es una especie de transposición de Pepe. Yo no he visto que lo haya dicho nadie. Creo que es la primera vez que lo digo y lo acabo de decir para vosotros, por eso he dicho que no lo vayáis divulgando por ahí. Después lo piratea, la gente lo fusila. Gracias por la atención y ahora viene lo interesante. Gracias. Gracias, Adelardo. Ángela Martín Pérez trabaja como profesora adjunta en la Universidad de Southern Indiana. Procedente de Madrid, cursó Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid y 2 maestrías en Literatura y Pedagogía en la Universidad Complutense. Hizo su doctorado en la Universidad de Connecticut con una tesis centrada en la representación del espacio de Madrid en textos autobiográficos de finales del siglo XIX y principios del XX. Sus áreas de interés comprenden la narrativa autobiográfica, los intercambios transatlánticos y las representaciones del espacio urbano en la narrativa y el teatro del XIX y el XX.
Gracias, Mario, y gracias también por esta acogida que nos has dado a través de Karma Teatro. Muchísimas gracias a todos los asistentes que están hoy aquí. Gracias también al señor alcalde, a la señora concejala por haber venido y también a nuestros, bueno, esta mesa maravillosa en la que me toca participar hoy. Y muy especialmente gracias a Moreno Arenas por poner en mis manos este texto que llegó en octubre a través de una conferencia que dimos sobre teatro en la que asistieron los tres ponentes, asistieron a la Universidad de Southern Indiana. Y este texto llegó a mis manos y sin pensar en ese momento en investigar sobre Federico en carne viva, lo llevé directamente al aula. Y la verdad es que la experiencia fue muy positiva, es algo que me gustaría comentar, ¿no?, al final de esta ponencia. Mi ponencia va a tener varios puntos, ¿no? No quería hacer una ponencia demasiado didáctica, entonces en un primer momento voy a hablar de dos temas que me parecen esenciales en la obra de García Lorca. Voy a unir esos dos temas con Federico en carne viva a través del texto de Moreno Arenas y al final de esta ponencia me gustaría un poco hablar de esa herramienta didáctica, ¿no?, de ese uso del texto de Moreno Arenas en las aulas americanas a través de las clases de literatura. Entonces, para comenzar, me gustaría hablar de estos dos temas que para mí son esenciales y que creo que están unidos en toda la obra de Lorca y que también aparecen sin duda en la obra Federico en carne viva. Por una parte, la imposibilidad de vivir conforme a las convenciones sociales, que es algo que aparece, creo, en el teatro imposible, pero también aparece desde el principio en García Lorca. Como botón de muestra, unos pequeños poemas en prosa de 1917, hay un estudioso, Christopher Moore, que analiza estas composiciones y habla ya de una pugna entre la carne y el espíritu, ¿no? Una pugna en esa poesía de Lorca que ya comienza a replantearse ciertos temas que están vibrando en su interior, ¿no? Hay un poema, el poema de la carne, nostalgia olorosa y ensoñadora, que escribe en 1917, que es un diálogo imaginado entre Platón y Safo, ¿no? García Lorca en ese momento está muy influido por el romanticismo. Muchas personas opinan que el romanticismo le llega a través de su abuela, otras personas a través de su madre. Está claro que es un momento en que el romanticismo le sirve también como una herramienta para hablar de temas que le inquietan, ¿no? La soledad del poeta, la libertad, el amor, lo prohibido, la inquietud. Otro volumen también que encontré cuando estaba preparando y cuando estaba estudiando la obra de Moreno Arenas fue una edición que hizo un sobrino de García Lorca, Manuel Fernández Montesinos, que agrupó en un volumen todos los libros subrayados por su tío y indicó, bueno, añadió un pequeño estudio, ¿no?, a esas líneas, ¿no? He subrayado dos. He subrayado La vida de Don Quijote y Sancho y también De Profundis de Oscar Wilde. Los he subrayado porque en ambos me parece que aparece esta temática, ¿no?, de la imposibilidad, ¿no?, esta temática de la contradicción entre la carne y entre el espíritu, que, como dije, ya aparece en las prosas tempranas de García Lorca. En La vida de Don Quijote y Sancho, Lorca subraya este párrafo, cito textualmente: hay amores que no pueden romper el vaso que los contiene y se derraman hacia adentro, y los hay inconfesables, a los que el destino formidable oprime y constriñe en el nido en que brotaron. El exceso mismo de aquellos los cuaja y los encierra, la tremenda fatalidad de estos los sublima y engrandece. Este es el fin de la cita. El segundo texto, que me pareció bastante revelador, y además por toda la tradición que hay detrás. Yo he estudiado mucho la literatura de finales del XIX y principios del XX, y Oscar Wilde fue uno de los autores que más se citaron, ¿no?, para hablar de estos temas que en esa época eran bastante controversiales. Oscar Wilde escribe De Profundis. No sé si ustedes conocen el caso de los juicios sobre Oscar Wilde. Él tenía relaciones con Lord Alfred Douglas y en un momento determinado el padre de este muchacho decide mandar una misiva, digamos, a Wilde diciendo que por favor que estas relaciones cesen. Oscar Wilde, un poco alentado por su amante, decide llevarlo a juicio y eso acaba resultando en una pena de cárcel que tiene que sufrir durante 2 años, ¿no? Es un episodio bastante triste porque después de eso... Homosexual. Por ser homosexual, sí, es condenado por sodomía y también por escándalo público, ¿no? Ya digo que es un episodio bastante triste porque Oscar Wilde era un poeta muy reconocido y cuando sale de la cárcel pues se convierte en un poeta básicamente olvidado, ¿no?, que vive de las rentas de su mujer.
La historia que tienen de amor tampoco es una historia buena, no es una historia positiva, porque a pesar de que continúan juntos, llega un momento en que tanto la familia de Lord Alfred Douglas como la mujer de Wilde les dicen que o terminan o no van a tener ninguna compensación económica, ¿no? Así que bueno, es un final triste y es sorprendente que García Lorca se fije precisamente en eso, ¿no? Cuando su historia también, en cierta manera, sigue ese cauce, ¿no? Otro tema que me gustaría hablar o dar unas pinceladas bastante generales sería el tema de la renovación teatral, ¿no? Que fue una obsesión en Lorca. Lorca, y opino lo mismo también del teatro de Moreno Arenas, no podemos hablar de un teatro o no podemos hablar de una evolución literaria, ¿no? que sea gradual. Yo creo que lo que Lorca va aprendiendo lo va adaptando y lo va incluyendo, ¿no? en textos que se van escribiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso creo que La casa de Bernarda Alba, que es el último texto, no puede tampoco separarse, ¿no? de lo que Lorca ha vivido a través del surrealismo, a través de la tradición, evidentemente, y a través de sus viajes y de sus relaciones, ¿no? Hay muchos estudios que tratan el tema de la tradición y la vanguardia en los textos lorquianos. En 1928, Lorca da una conferencia en Granada. La conferencia se titula Imaginación, Inspiración y Evasión, y una de las frases que Lorca dice es: todo menos quedarme quieto en la ventana mirando el mismo paisaje. La luz del poeta es la contradicción. Esto lo escribe en 1928 y, como bien dice, él no se queda quieto, sino que en 1929 emprende un viaje a Nueva York que va a cambiar realmente la perspectiva que tiene de su poesía, de su teatro, de su vida también en general. En 1929 es también el año en que aparece la película Le Chien Andalou, que es El perro andaluz, de Dalí y Buñuel. Y Lorca está viviendo una crisis personal, una crisis también literaria, y en Nueva York se encuentra pues, con un panorama completamente distinto. Él viene de una ciudad pequeña, también ha vivido en Madrid, pero se encuentra una ciudad grandiosa con una arquitectura que él llama extrahumana, y se siente pequeño, ¿no? Se siente completamente abstraído, ¿no? por esa nueva urbe, ¿no? No solamente eso, también García Lorca descubre el cine hablado, que está en muchísimos lugares en Nueva York, en Europa apenas se conoce. Descubre también estos teatros experimentales, donde aparecen obras que él queda completamente fascinado con ellas. Y eso unido también a los cineclubs que organiza Ernesto Jiménez Caballero, unido también a esa etapa surrealista, a este diálogo, digamos, estético con Dalí, unido también a toda la información que le llega a través de personajes como Rivas Cherif, que le hablan del expresionismo alemán, que le hablan también del teatro proletario, pues crea en Lorca la necesidad de crear un teatro completamente distinto, ¿no? Ese teatro es el Teatro del Porvenir, es el teatro bajo la arena, que es fundamental sin duda en la obra también de Moreno Arenas. Yo creo que es esencial para entenderlo. Como dije anteriormente, no creo ni que la obra de Moreno Arenas, no podemos pensar en Federico sin pensar antes en las pulgas dramáticas. Creo lo mismo de García Lorca, no podemos pensar en el teatro último ni en el Teatro del Porvenir sin pensar en todo lo que ha habido anteriormente. Está de alguna manera unido en un juego textual, ¿no? entre ambos escritores, ¿no? que se mantiene. Pensando en nuestras obras del Porvenir, en estas comedias imposibles, como saben, hay tres títulos que son fundamentales. Uno es El público, otro es La comedia sin título y otro es Así que pasen 5 años. Bueno, de ellos he destacado 3 temas que también me parecen esenciales en Federico en carne viva. Del público he destacado la identidad y la verdad. La identidad es algo que en Federico en carne viva es una constante, ¿no? O sea, Federico se revela porque quiere ser el Federico real, el Federico que siente, ¿no? que padece, no el Federico que otros esperan, ni el Federico que tiene que seguir esas convenciones. En el caso de Así que pasen 5 años, creo que hay un tema también fundamental, ahora voy a hablar un poquito de ellos, que es también la necesidad de vivir el momento, ¿no? Porque Así que pasen 5 años aparece un personaje que espera 5 años para casarse con su novia. Cuando va a casarse con su novia ella ya ha encontrado a otra persona, decide ir en busca de otra mujer, ¿no? de la mecanógrafa, que también le pide otros 5 años y finalmente este pobre poeta muere solo, ¿no? Muere solo y triste. Además, en Así que pasen 5 años aparecen los 3 jugadores, que son estas
pues, diríamos que son una metáfora de estas tres parcas, ¿no?, que le dan este mensaje, ¿no? Hay que vivir, ¿no? Hay que disfrutar el momento, ¿no? Federico en Carne Viva también se revela, dice, o sea, lo que tengo que hacer lo tengo que hacer ahora, ¿no? Margarita le reprocha a Margarita Xirgu, ¿por qué no te fuiste cuando pudiste, ¿no? Porque él en ese momento quería hacerlo, no quería postergar ese momento, ¿no? Y por último, en Comedia sin título, que además está titulada Drama inconcluso, que también es el subtítulo de la obra de Moreno Arenas, aparece el tema de la liberación y de la autenticidad. Algo que quiero mencionar antes de pasar ya al texto íntegro sería el tema del título, ¿no? Esta terminología para hablar del teatro bajo la arena. Bueno, precisamente en El Público, en el cuadro primero, Federico describe estos dos teatros, ¿no? Está el teatro convencional, que es el teatro al aire libre, ¿no?, que él une a autores como Jacinto Benavente, y tenemos luego el teatro bajo la arena, que es este teatro que es poco convencional, está pensado también para el público, pero es el teatro de la verdad, es el teatro en el que aparecen esos sentimientos que están reprimidos, ¿no?, esa interioridad, esos temas que son tabú, que no se pueden hablar, que pertenecen a algo que está totalmente apartado de la sociedad y que está unido a lo humano, ¿no? El cuadro cuarto ha desaparecido, pero sí quiero mencionar el cuadro quinto porque quiero que nos quedemos con una frase. Cuando se produce la representación, hay una representación en escena de Romeo y Julieta, y llega un momento en que el público se revela. Y esta revelación que se produce es porque tanto Romeo como Julieta son dos hombres. Es más, se dice, Romeo era un hombre de 30 años y Julieta un muchacho de 15. Aparece un punto y se dice, y se amaban de verdad. Bueno, quiero que nos quedemos con ello, ¿no?, porque creo que, como bien ha dicho antes, como ha dicho anteriormente Moreno Arenas en varias entrevistas, el público puede considerarse también, en cierta manera, una autobiografía del propio Lorca, ¿no? Y creo que hay muchísimos datos que nos pueden ayudar a entenderlo como tal. Otra idea también que me gustaría comentar es que cuando se habla del teatro del porvenir, cuando se habla de este teatro imposible, muchas personas también lo vinculan a diversos autores como Foucault, Bakhtin, Roland Barthes, que hablan de la muerte del autor, ¿no? Entonces mi pregunta es ahora, ¿se puede realmente matar al autor? ¿Se puede separar los textos de Lorca, los textos literarios de su propia autobiografía? Incluso un paso más, ¿no? O sea, no es una muerte también mitificar a un autor, dejarlo anclado en una imagen, ¿no? No preguntarnos más allá, no ahondar más allá en lo que puede proponernos, en lo que puede darnos de su propia vida. Bueno, yo creo que precisamente esa desmitificación es lo que hace el texto de Moreno Arenas, y hay un punto fundamental en esto, un contrapunto fundamental, que son los interlocutores de la obra. Un interlocutor principal es Margarita Xirgu, para muchos aparece como la antagonista. Yo creo realmente que es un interlocutor, es el personaje que le proporciona otro punto de vista a García Lorca y además le proporciona la seguridad de la confesión, ¿no? Y luego aparecen otros personajes. Decíamos que García Lorca no es solamente los dramas rurales, no solamente el teatro imposible, y todo eso aparece también en la obra de Moreno Arenas. Estos personajes tienen que estar allí, tiene que estar Bernarda Alba, tiene que estar Yerma, porque ya pertenecen a la esencia de Lorca, ¿no? Y ahí aparecen, ¿no?, como figuras espectrales, aparecen también como figuras reales, ¿no? Lourdes Bueno, en la introducción a este libro, ha hablado de mundos paralelos. Rafael Ruiz Pleguezuelos, que es otro investigador que ha trabajado mucho la obra de Moreno Arenas, habla también de una metateatralidad especulativa, porque estos personajes hablan su propia esencia, ¿no? Son personajes de ficción que toman vida, que hablan de ellos mismos y que se cuestionan su propia esencia ficticia, ¿no?, que es algo que me parece realmente fascinante, ¿no?, para un estudio también mucho más amplio. Otro tema también sobre esta perspectiva de un Lorca real. Lorca no solamente era escritor, Lorca dibujaba, Lorca también era un músico, ¿no? Y me parece un acierto real cómo Moreno Arenas introduce en su obra las canciones, ¿no? Lo introduce en las acotaciones para que en el escenario se pongan las canciones que Federico García Lorca compuso e interpretó junto a Encarnación López Júlvez, que es más conocida como la Argentinica, ¿no? Esas canciones aparecen a lo largo del texto, aparecen también junto a los silencios, ¿no?, y nos muestran también esa faceta de Lorca, ¿no? Ahora se habla mucho de que de Lorca no conocemos la voz, y es verdad, pero sí tenemos
estas composiciones, ¿no? donde él interpretó piezas al piano, ¿no? Dos conexiones más. En la obra de Moreno Arenas aparece el personaje de Buster Keaton. He hablado antes de esa estancia que hizo Federico en Nueva York. Lourdes Bueno también menciona que la alcantarilla, el uso de una alcantarilla en el escenario y el uso de un buzón de correos también nos están transportando a esa etapa lorquiana. Sin duda hay mucho de Nueva York en el Teatro Imposible, la Comedia Imposible de García Lorca. Pero un tema principal y quizá el tema tabú, ¿no?, que rodea esta obra es ese amor imposible que tuvo Lorca, ¿no?, ese rubio de Albacete que aparece mencionado. Y regreso otra vez a lo que citaba anteriormente en El Público, ¿no?, cuando decía Romeo es un muchacho de 30 años, Julieta es un muchacho de 15, ¿no?, y se amaban de verdad. O sea, esa figura, ¿no?, que probablemente, sin duda, diría yo, es la causa de ese regreso de Lorca a Granada y de alguna manera lo que le lleva a esa muerte, ¿no?, aparece como un personaje esencial, ¿no?, en el texto de Moreno Arenas y formula también otra nueva visión, otro nuevo estudio de la biografía de Lorca que es necesario, ¿no? Hablábamos de esa desmitificación y yo creo que en la biografía también hay que hacer una desmitificación, ¿no?, de todo lo que se ha hablado y ha quedado completamente petrificado de este García Lorca. Y quería citar una entrevista hecha por Miguel Ángel Aguilar, una entrevista que se le hizo a nuestra autora, Moreno Arenas, donde él explicaba por qué decide escribir este Federico en carne viva. Y dice, se nos ha dado un Federico con aureola de santidad civil, es decir, a un Federico anclado en un mito que nos aleja del Federico real, auténtico, el que realmente existió. El texto que escribe nace de ese deseo, ¿no?, y como él mismo dice, de reivindicar al Lorca surrealista, al Lorca del teatro bajo la arena, al Lorca hombre, al Lorca que sintió el alejamiento de su último novio, al Lorca que buscó la libertad no solo para expresarse a través de la poesía y el teatro, sino a través de sus relaciones vitales. Y bueno, ya lo último, ¿qué me proporciona este texto para llevarla a una clase de literatura con alumnos de primer, de segundo año, que su lengua nativa no es el español? Pues la verdad es que vi bastantes ventajas en estudiar este texto. Había dado esta clase 2 veces y esta clase se compone de teatro, de narrativa y de poesía. La figura de Lorca es esencial y en un primer momento estudié los dramas rurales junto a los estudiantes. Buscaba algo más, ¿no?, para que los estudiantes interpretaran, para que los estudiantes conocieran un poquito más del teatro de Lorca sin hablar tan solo de los dramas rurales, que es lo que más se conoce. El texto fue una propuesta bastante, digamos que me pareció bastante atractiva, pero al mismo tiempo tenía bastante miedo, ¿no?, de cómo iba a funcionar en el aula, ¿no? Siguiendo un poco lo que decía Lorca, ¿no?, cuando se mete en este proyecto de La Barraca, que decía que el teatro es algo educativo. Yo vivo en Indiana. Indiana es un estado pequeño, es una universidad pública en la que trabajo. Hay temas que todavía siguen siendo tabú en Indiana, ¿no?, por desgracia. Entonces, quizá hablar de la amistad, hablar de estas comedias, ¿no?, que están dentro de un panorama en el que todavía no son entendidas, pensando, por ejemplo, en Bourdieu, en El Capital Simbólico. Sí, eso está muy bien, pero poder hablar también de la homosexualidad, poder hablar de esta época en España, ¿no?, poder tratar también el tema de la guerra civil, aunque sea algo anterior a la guerra civil, me parecía tremendamente atractivo, ¿no? Y eso fue lo que introduje y la verdad es que salió realmente bien. A través de este texto he podido estudiar con los estudiantes el teatro imposible, algo que creo que no hubieran conocido de ninguna otra manera. He podido estudiar los dramas, también rurales, porque estos personajes aparecen en escena. Y no solamente eso, sino que han podido interpretar el texto, lo que ha creado también un sentimiento de empatía hacia el personaje de Federico, que creo que ha sido realmente positivo, ¿no? El teatro fue con lo que comenzamos el curso. Los estudiantes, al interpretar esta obra, al tratar a Federico, al dialogar, se creó una atmósfera en el aula que fue realmente beneficiosa para todo lo que vino después, para tratar narrativa y para tratar poesía. Y ya el colofón fue la visita de Moreno Arenas, junto también a otros dramaturgos, que pudieron interpretar la obra en Indiana, que salió además magníficamente, y cuando los estudiantes pudieron acercarse al autor y pudieron hablar sobre Federico, ¿no? Así que bueno, en mi caso realmente, ahora ya como investigadora también de la obra, me parece un texto tremendamente atractivo, me parece un texto también necesario y bueno,
les animo a todos a leer el texto, a verlo también, si podemos, en escena, y a todo lo que se ha estudiado sobre Moreno Arenas. Ahora estamos en la tierra de Moreno Arenas, podemos ver también la tierra de Lorca, y bueno, todo está unido, ¿no? Literatura y vida, también como en la vida de nuestro autor. Muchas gracias. Miguel Cegarra, máster universitario en Arte Escénica de la Universidad Rey Juan Carlos, titulado superior en Arte Dramático, especialidad de Dirección Escénica de la ESAD de Murcia, diplomado en Magisterio de la Universidad de Murcia. Profesor jefe del Departamento de Dirección y Ciencias del Espectáculo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Profesor jefe del Departamento de Dirección Escénica, jefe de estudios de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Principado de Asturias. Tutor de primaria, coordinador del Departamento Teatral Infantil del Colegio San Pablo CEU de Murcia. Ha colaborado como director con las compañías Tria de Teatro, Saltantes Teatro, Ahora Teatro y ESAD de Asturias. Entre sus trabajos como actor destaca su etapa relacionada con el teatro del siglo de oro, participando en montajes como La Hermosa Fea, No hay burlas con el amor, Don Gil de las Calzas Verdes, El desdén con el desdén, La verdad sospechosa. Su formación en magisterio y su amplia experiencia en el ámbito escolar le ha permitido dirigir y desarrollar programas relacionados con el teatro infantil y juvenil. Bueno, buenas tardes, noches. Yo voy a hacer el agradecimiento muy rapidito, porque luego entro en otro sitio donde voy a tener un momento de meterme para adentro, que decimos en Murcia, ¿no? Entonces, gracias autoridades, gracias público, gracias José Moreno Arenas, gracias compañeros por esta velada en la que estamos. Si como director de escena que soy necesito una puesta en escena. Necesito una puesta en escena, pues yo ahora bajaría un poquito de luz, pondría un cenital sobre mí, porque voy a entrar en un monólogo. En un monólogo emotivo. Bien, pero voy a ello. Tengo que leer porque si no se va a hacer muy largo, ¿vale? Fue 1898 el año en el que nació un hombre íntegro, un hombre amable, un hombre referente. En el ocaso del siglo XIX, este hombre vio la luz por primera vez para comenzar a recorrer un camino no siempre fácil, a veces pedregoso, con sus conflictos personales y sus conflictos sociales. Ante los últimos, solo le quedó la posibilidad de encajarlos y sobrevivirlos. Pero fue de sus victorias personales, de donde surgieron las fuerzas necesarias para echar raíces firmes, donde sujetar un frondoso árbol, de cuya genealogía me siento plenamente orgulloso. Fue este hombre, Miguel Sánchez Pérez, mi abuelo paterno. Son muchos y buenos los aprendizajes que se esforzó en inculcarme, y son muchos los que siempre me esfuerzo en no olvidar. Pero hay uno que hoy especialmente da sentido a mi presencia en Albolote, y sin el que estoy seguro este momento no estaría ocurriendo. 1898 se convierte en una cifra icónica en mi vida. Por ello, cuando en la década de la transición española la señorita María Rosa, mi profesora de lengua en los últimos años de educación general básica, me dio a leer un poema de un tal Federico García Lorca, no tuve duda en aceptar su invitación. Federico García Lorca y Miguel Sánchez Pérez, ese poeta y mi abuelo, habían nacido en el mismo año, 1898. Tras aquellos versos donde el poeta pedía a su amor que le escribiese, ya no hubo tregua. Siguieron poemas y más poemas. Mi sed de poesía lorquiana era insaciable. Lástima que la cultura tuviese tan poco espacio en aquel pueblecito del campo de Cartagena en el que me crié, y lástima también, por qué no decirlo, que nadie hubiese pensado aún en Internet. Así, no pude más que releer los poemas que estaban en mi poder, manuscritos con mi letra de preadolescente, hasta que tuve la edad de cursar el bachillerato unificado polivalente en el Instituto Luis Manzanares de Torre Pacheco. Esta localidad, además de ayuntamiento, tenía un instituto con biblioteca, y allí, con mirada desafiante, me estaba guardando el lomo negro de un libro con letras blancas que me gritaba: La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.
Sin dudarlo, me decidí a cogerlo del estante, realicé todos los trámites burocráticos, que no fueron pocos, y conseguí que acabase en mi cartera, donde, impaciente, tanto como yo lo estaba porque acabase la jornada académica, me aguardó hasta que subí el autobús que me devolvía a mi pueblo. Allí, con cierto pudor ante la mirada de extrañeza del resto de estudiantes con los que compartía ruta al verme con ese libro entre las manos, asumí el rol de rarito que me acompañaría a lo largo de los años y me decidí a comenzar su lectura. Pero, decepción. Aquello no era poesía. ¿Dónde estaban los poemas? Miré con extrañeza la negra portada y leí teatro. ¿Teatro? ¿El poeta escribía teatro? La algarabía de mis compañeros y compañeras me sacó del interrogante en el que me había sumido, anunciándome el final del trayecto. Llegué a casa de mis padres, di un beso a mi abuelo Miguel y junto a él, a la sombra de la higuera, me adentré en mi primera lectura de una obra de teatro. Allí pasé la tarde con Bernarda Alba y sus hijas y con Miguel Sánchez Pérez y Federico García Lorca, ambos nacidos en 1898. Al cerrar ese día, también se cerró el círculo del que nunca he salido ni he querido salir. El círculo que comenzó siendo pasión y acabó en profesión. Ese día comenzó a nacer el actor y el director que acompañan a mi persona. Tuvieron que pasar bastantes años para que la vida de nuevo marcase un antes y un después con centro en Federico. Finalizando el curso académico en el que concluía un ciclo de educación primaria como tutor en un colegio de Murcia, la madre de mi alumno Miguel García Delgado, otro Miguel más, me confesó que durante estos 2 años de tutorías había descubierto mi pasión por Federico. En esa conversación me reveló que Miguel, ese niño por el que yo tenía predilección, era descendiente de los García Lorca. El semblante de mi cara, que no el atropello de mis palabras, le impulsó a hacerme una propuesta que no pude rechazar: pasar unos días en Granada y presentarme a Adela, una prima de Federico. Mi propuesta nos hizo esperar. ¿Cuándo? Asun, perfecta anfitriona, organizó el viaje y nos vinimos a Granada. Antes de acceder al restaurante me hizo una descripción de Adela que me llamó mucho la atención. Una mujer pequeña pero con el carácter de Bernarda Alba. Y una advertencia: habrá algunos aspectos de la vida de Federico donde no querrá entrar. Pregunta, pero con cuidado. Si ves algo que le puede llegar a molestar, frena. Por fin hizo su entrada Adela, se sentó presidiendo la mesa y comenzamos una correcta velada donde con mucha pasión fue compartiendo con nosotros sus recuerdos de Federico, de la casa de Asquerosa, con el pozo medianero del patio de la familia de Frasquita Alba, del lugar donde se realiza la romería del Santísimo Cristo del Paño. Absortos en sus conversaciones llegamos al final de la comida y Adela propuso ir a la cafetería del Hotel Alhambra Palace a tomar allí el postre. Estaba entusiasmado. Adela se encontraba muy a gusto. El Alhambra Palace me podría servir como segundo acto de este encuentro para abordar los temas que no habían salido durante la comida. Las otras obras de Federico, el público, así que pasen 5 años, y por qué no profundizar en el otro Federico, en el Federico enamorado. Iluso de mí, ahí se encontraban los tabúes. Ahí se ubicaban las fronteras. Sobre ninguno de esos aspectos permitió entrar. Solo una tajante afirmación en relación a las tendencias sexuales. ¡Qué manía en inventar esas cosas sobre Federico! Él era un hombre muy normal. Todo parecía tocar su fin, pero de pronto se produjo un giro inesperado. Adela pidió a Asun que mirase en una guía cultural qué actividad había esa tarde en la casa de Federico en Fuentevaqueros. Y allí nos encaminamos. Al llegar a la casa museo, el aire estaba impregnado de Federico y yo ebrio de emociones. Visitamos las estancias de la casa y al final nos invitaron a escuchar la actividad programada para esa tarde. La gran dama del teatro de Puerto Rico, Victoria Espinosa, creo recordar, disertaba sobre la obra de Federico García Lorca. Mi sorpresa fue mayúscula cuando pude comprobar que su tema central era ese otro teatro del que Adela no había querido hablar. Allí, sentadas en el mismo espacio, frente a frente, la gran dama puertorriqueña y Adela. Las comedias imposibles frente a las tragedias andaluzas, los títeres, las farsas, como si de la primera acotación de Federico en carne viva se tratase. ¿Por qué compartir estas vivencias aquí hoy en Albolote? Porque sin ellas nada de esto estaría ocurriendo. Sin ellas yo no sería director de teatro. Sin ellas nunca habría conocido a José Moreno Arenas. Porque a Pepe lo conocí en Estados Unidos, en Indiana.
En esa América profunda descubrí al hombre apasionado, al hombre inconformista, al hombre comprometido. En la utópica New Harmony nos encontramos el autor de Federico en carne viva y el director de Cassandra. Nuestras creaciones nos situaron frente a frente. Pepe, tras ver mi puesta en escena, fue capaz de descubrir mi esencia creadora y quiso que yo hiciese lo propio con la suya. Allí mismo se comprometió a enviarme su texto original y allí mismo me emplazó para volver a encontrarnos en tierras españolas para que le contase mis impresiones. Ya en España me entrego a la lectura de Federico en carne viva. En esa primera e inocente lectura descubro un Moreno Arenas diferente al que había leído en su teatro indigesto y en sus pulgas dramáticas. Me encuentro ante un lenguaje cargado de fuerza poética que me atrapa. Mi impresión en ese momento es que estoy ante un nuevo Moreno Arenas, iluso de mí. No he sido capaz aún de discernir si fue Federico Moreno Arenas o tal vez José García Lorca quien me lanzó el dardo cargado de pasión envenenada para atraparme. Da igual. El hecho es que ya no ha habido escapatoria desde entonces. Me entrego a esa primera lectura de una manera egoísta. Federico acapara toda mi atención, se apropia de las palabras escritas por el autor y de mí. Reviven todas mis experiencias lorquianas desde la más imperdonable subjetividad. Todo lo que no sea Federico queda eclipsado. En mi mente comienza a levantarse un no espacio simbólico donde ubicar la no acción. Lenguaje poético y Federico. Margarita como antagonista necesaria y todo lo demás superfluo. María Josefa, Bernarda, Pepe el Romano y hasta el mismísimo Buster Keaton. Tiene lugar el segundo encuentro con José Moreno Arenas, primero en tierras españolas, hispalenses concretamente, con Adelardo Méndez Moya como testigo. Comienzo con mi monólogo sobre mis impresiones tras la primera lectura y voy comprobando cómo la cara de mis mudos interlocutores se va descomponiendo. Prudente, como suele serlo, la de Moreno Arenas, e impetuosa la de Méndez Moya. José escucha, Adelardo se remueve en la silla. Se me insta a bocetar sobre el papel aquello que está en mi mente. Trazo torpe y apasionadamente un esbozo de la escenografía pergeñada. Ambos respiran con, según mi percepción, algo de alivio. Parece que tras el torrente de ideas se entrevé un cauce a lo lejos. Méndez Moya pide a Moreno Arenas que se retire y le deje hablar conmigo a solas unos minutos. Gracias, Adelardo. Contigo vino la luz. En ese mismo instante tomé conciencia de mi egoísta lectura. Este no era un romance entre Federico y yo. Al fondo, tras la cancela que nos separaba, estaba José Moreno Arenas, el autor de aquellas palabras que me habían arrebatado, y con él todas las aportaciones al teatro de nuestro tiempo, sus señas de identidad sobre las que yo había pasado sin detenerme. Ahora era el momento de dejar a Federico tras la cancela, al fondo, y volver a leer. Tras el enamoramiento de la palabra escrita, por la ficción leída, por la poesía utilizada, comienzo el trabajo para adentrarme en el texto siguiendo la preceptiva que me acompaña en cada trabajo de dirección. Tomando conciencia de que la pasión por García Lorca me había llevado a obviar al autor, inicio un repaso por la creación dramática de José Moreno Arenas y sin demora viene a mi mente el concepto metateatro, denominador común en sus obras. El metateatro es una de las esencias indiscutibles en la producción de Moreno Arenas para adentrar al público en su discurso. Pero no es Federico en carne viva un mero juego shakespeariano de teatro dentro del teatro. Crea un sistema de espejos donde en un no espacio y durante un no tiempo, Federico García Lorca y Margarita Xirgu tornan en personajes. El creador es cuestionado por su propia creación. La musa intérprete y el personaje interpretado debaten. Federico hombre y Federico creador se cuestionan. Y todo ello ante un público abocado a fluctuar entre el espacio escénico y el espacio que, por tradición, les correspondería como observadores mudos y al que Moreno Arenas, con su maestría dramatúrgica de tintes brechtianos, hace saltar por los aires, forzándoles a ser jueces y parte. La obra dramática de Moreno Arenas no escatima esfuerzos en provocar al espectador, en quitar la máscara a sus personajes, para descubrir un espejo donde el público pueda verse reflejado. Y en Federico en carne viva no iba a ser menos.
Presenta el autor de Albolote a una leyenda de la Vega granadina, renegada y venerada a partes iguales por quienes se han empeñado, según colores, ideologías e intereses, en silenciar en el inframundo o en elevar a los altares. Para todos ellos, el inconformista José Moreno Arenas crea esta ficción en carne viva, incluyendo datos guardados en el olvido durante décadas, poniendo nombre a lo que la historia ha pretendido no hacerlo, desnudando y reescribiendo a Federico con la letra de las cartas escondidas bajo los cerrojos de las apariencias y del miedo. A ver, una pregunta. ¿Ocultaríamos el magnánimo hallazgo del descubrimiento de una nueva pirámide por no modificar la historia contada sobre las grandes construcciones egipcias, como diría el autor alboloteño en nuestro primer encuentro en territorio fronterizo norteamericano? La frontera es el lugar de la fricción, del roce, del conflicto. Es la frontera el punto de partida. Esa región donde no se puede permanecer, solo transitar. Ahí se sitúa Moreno Arenas en muchas de sus obras, y ahí también lo hace para volver a componer la historia de Federico García Lorca, poniéndolo ante nosotros en carne viva, en un no tiempo límite entre vida y muerte, en un no espacio fronterizo entre la madre patria y el exilio, en una no acción en la que navegan a la deriva sus personajes posibles y sus creaciones imposibles, en un no conflicto aparente, una no trama donde se atrincheran autor, musa y creaciones frente al terrible exilio del olvido. Así, la memoria histórica, aspecto esencial de las creaciones de Moreno Arenas, bien podría situarse en el primer lugar de la jerarquía temática de Federico en carne viva. Tras el reconocimiento consciente sobre el autor y su creación dramática, y sin perder de vista el enamoramiento primero por la palabra escrita, por la ficción leída, por la poesía utilizada, donde el lenguaje de Moreno Arenas alcanza la categoría de protagonista con su espacialidad y su expresividad, comienza el trabajo de adentrarme en el texto origen y ahí descubrir el conflicto generador de la obra. Federico frente a sus creaciones, de nuevo la frontera, teatro al aire libre versus teatro bajo la arena, conflicto entre los dramas rurales lorquianos y los textos surrealistas, el teatro comercial y el teatro surrealista, Federico García Lorca como representante del teatro novedoso, europeizante, vanguardista, y Margarita Sirgu al mismo tiempo del teatro comercial que responde a los intereses del público burgués. Federico capaz de sacrificar el teatro que le aporta la fama en pro del teatro que realmente desea hacer, y Margarita en la búsqueda del lucimiento personal que la mantenga en lo más alto de la escena internacional. Conflicto entre los modos de hacer teatro. Federico con sus reflexiones no compartidas por Bernarda Alba, creador frente a creación, el amor del rubio de Albacete, sentimientos frente a moral establecida, vida íntima contraviniendo normas sociales. Al final, una única salida, una decisión: descender al inframundo, al infierno de la incomprensión, bajo la arena, a través de la alcantarilla, para estar, como dice el texto, de eterna tertulia con Samuel Beckett. Moreno Arenas sintetiza su opinión sobre el teatro de Federico García Lorca al poner en su boca, en boca de Federico: en estas comedias imposibles, Margarita, está mi verdadero propósito. Escribe Remedios Sánchez García que es esta, y abro cita, una reflexión sobre la identidad del Lorca dramaturgo, enamorado del teatro menos comercial, el menos comprensible por la sociedad del momento. Y es aquí también, he cerrado cita, y es aquí también donde confluyen los dos autores granadinos con sus apreciaciones sobre los espectadores. Hay que pensar en el teatro del porvenir. Todo lo que existe ahora en España está muerto. O se cambia el teatro de raíz o se acaba para siempre. No hay otra solución, diría Lorca en 1930. Dando réplica, Moreno Arenas en el siglo XXI con la siguiente afirmación: el desenmascaramiento es un ejercicio que devuelve al público la capacidad de análisis o autoanálisis. Es una segunda oportunidad para enmendar entuertos después de haberse dejado arrastrar por los cantos de sirena de la intrascendencia, la banalidad, la estupidez y el distintivo instinto animal tan de moda del me apetece. Los personajes que habitan este drama inconcluso, que es Federico en carne viva, están encabezados por la pareja de protagónicos que forman Federico y Margarita, y la valiosa colaboración, entre comillas, porque así lo pone Moreno Arenas, de la autoritaria Bernarda Alba, María Josefa con su locura, la sombra de Pepe el Romano y el simbólico Buster Keaton. Mi apasionada primera lectura me condujo a obviar el incuestionable valor de esta trupe, sin la cual es imposible respetar y por tanto lograr comprender la estrategia metateatral
sobre la que compone Moreno Arenas y su valor expresivo al encerrarlos en un no espacio de múltiples reflejos espectaculares y en un no tiempo premonitorio de malos augurios plasmados en boca del propio Federico. He vuelto a la vega, sí, pero para darle mi último adiós. Ya siento en mis carnes el frío acerado de la brisa que baja de la sierra y cómo las desgarra en su imparable penetración. Dice en el texto: bien podría haber concluido esta historia inconclusa y oscura de España con esa colaboración valiosa de los personajes, compartiendo con Federico el frío acerado de la noche del 18 de agosto de 1936, mientras en fúnebre cortejo van recorriendo el camino desde el fatídico Olivo hasta Granada por la carretera que une Biznar y Alfacar con su cuerpo. O mejor aún, podría haber concluido con las valiosas colaboraciones en formación de festivo cortejo entre músicas de guitarra, despidiendo con alborozo al poeta que, abrazado a su rubio de Albacete, alza su mano entre lágrimas de emoción desde la cubierta del transatlántico que les llevara allende los mares, poniendo así el mejor final posible a esta historia llena de rivalidades políticas en la ciudad en la que habitaba, abro comillas, la peor burguesía de España, como dijo el poeta. Un final digno del mejor melodrama, porque Federico García Lorca siempre tuvo presente en su vida la música como forma de expresión. Y esa misma relevancia no ha querido obviarla Moreno Arenas, realizando una rigurosa y consciente selección de las canciones populares que ha incluido en Federico en carne viva, componiendo una sintonía de temas musicales vinculados a la trayectoria lorquiana con coda a modo de epílogo surrealista. Cierra de esta manera, a mi entender muy acertadamente, su drama inconcluso con una acotación a modo de epitafio donde reza: conviven los acordes de Anda Jaleo y de Josep Vicent. Oscuro total, cae el telón. Si así pone el punto final Moreno Arenas a Federico en carne viva, la obra le inicia con la siguiente acotación: numerosos objetos llenan el escenario de manera desordenada, forman parte de los decorados de diversos montajes de obras de Federico García Lorca, de las tragedias andaluces a las piezas de títeres, pero nada de sus comedias imposibles. Carteles de las obras del dramaturgo granadino, con fotos de Margarita Sirgu, cubren algunas de las paredes. Convendría valorar, y aquí habla el director, si el imaginario del público, donde están presentes los elementos de atrezo que se proponen, podrían verse activando por efecto del título de la obra y la música introductoria que se propone para, en un uso del menos es más, generar una propuesta escénica con un ambiente poético acorde con las comedias imposibles, donde lo sugerente prime, habida cuenta que en el presente de la obra la mente de Federico está repleta de surrealismo, alejándonos del costumbrismo para acercarnos al concepto metafórico. Llega el doloroso instante inherente al hecho escénico, donde sobre el texto dramático comienza a erigirse el texto espectacular. Y es precisamente aquí donde el director debe soltar la mano del autor y caminar a su lado. Abandonar el cobijo de la perfecta construcción formal creada por Moreno Arenas es un reto, aún más partiendo del proceso realizado con mi inocente y subjetivo primer acercamiento a Federico en carne viva, hasta llegar al final de un proceso analítico, consciente y objetivo. Es este momento del salto al vacío semejante al que el autor realiza ante el folio en blanco al comenzar a escribir su obra. Un momento que se repite en cada creación cuando hay que dar el primer paso para levantar la escena. Por ello, y era para esta parte, para este delicado momento, que guardaba la cita de Francisco Gutiérrez Carbajo, Moreno Arenas no concibe la interpretación, abro la cita, como obra de un intérprete único, sino como una labor de colaboración entre el autor, el actor, el director de escena, los técnicos y el espectador. Moreno Arenas deja en numerosas ocasiones huecos para que los completen los actores, los directores y los espectadores. Cierro cita. ¿Vale? Pues mi trabajo como director de escena únicamente lo concibo desde el respeto al texto. Respeto que parte de una rigurosa tarea de documentación e investigación. Es precisamente esta ardua tarea la que me permite respetarlo y a la vez no encontrarme sometido por él. Jamás usar el texto como pretexto es mi lema. Ante cada texto que me propongo llevar a escena me sitúo como el primer intérprete. Será mi interpretación de las ideas que desde su mundo y en su propio mundo el autor ha plasmado en el papel, serán esa interpretación la línea matriz que guiará el camino de cuantas personas colaboren conmigo hasta llegar a la puesta ante público. Sin olvidar, jamás, que cada una de esas personas colaboradoras
son, a su vez, creadoras también. Ante un texto dramático como Federico en carne viva, donde Moreno Arenas crea una perfecta construcción formal, estructura la obra en 2 actos sin ninguna aparente división en escenas o cuadros y rompe la sucesión temporal lógica. La metodología que me propondría podría comenzar con una fragmentación del texto, origen que me permitiese ubicarlo en el espacio escénico, pretendiendo con ello obtener suficientes herramientas para evitar la monotonía compositiva y el uso repetitivo de las zonas de actuación para generar atmósferas acordes con un estilo de puesta en escena simbolista. Esta tarea escondería tras sí un importante y necesario objetivo para mí: encontrar la fisura, uno de los huecos de los que Gutiérrez Carbajo habla, que me permita adentrarme en el texto hasta encontrarme de frente con la esencia creadora inconsciente del autor. Dicho así, puede sonar confuso, pero no lo es tanto. En este estadio de división, para ir concluyendo, es donde me encuentro, porque navegando en el mundo de 2 actos hemisferios que él escribe, he conseguido abandonar sus palabras intentando profundizar en el inconsciente creador de Moreno Arenas. De esta manera he encontrado en sus acotaciones la grieta, el hueco por donde entrar en contacto con él. Así he descubierto todo un maravilloso mundo que me invita a la exploración de 23 continentes escenas, conformados por una orografía de 435 acotaciones en total, cuya cota más alta se corresponde con la escena 4, que yo denomino Juan, donde con 52 acotaciones el autor alboloteño se hace aún más presente. Del total de las acotaciones escritas por Moreno Arenas en Federico en carne viva, 213 son de interpretación, 111 indican acciones, 9 dan apuntes de iluminación, 15 proponen modulaciones de voz. Habida cuenta que esta ingente cantidad de indicaciones del autor podría llegar a suponer un galimatías de acotaciones que hiciese peligrar la felicidad de los 4 o los 5 o los 25 que pudiesen unirse en este viaje, urge la necesidad de adentrarme aún más para encontrar esa cámara secreta donde el inconsciente creador del autor se me revele permitiendo desplegar el mío. Me gustaría creer que lo encontré. 62 acotaciones indican silencio, lo que marca una ruta sugerente. No son silencios cualquiera. Moreno Arenas se describe toda una gama de matices: silencio, silencio tenso, silencio sepulcral, silencio que resuena en las paredes del teatro, ligero silencio, que componen una inspiradora sinfonía de silencios con 6 intermedios de guitarra y coda surrealista, que bien podría ser la banda sonora de una maravillosa experiencia. Eso sí, siempre con Federico al fondo. Porque antes de concluir, y sin ánimo de disculpa, Pepe, la mente del director-productor a veces puede hacer mucho daño y poner en duda la intención de respetar al autor. La pasión del director por Federico García Lorca y la obsesión del productor por los números cocinaron un brebaje que tuvo como resultado una primera lectura subjetiva y deformada de tu Federico en carne viva. Hoy, rebajando el exceso de pasión y olvidándome de los presupuestos, puedo decir que el director está preparado para caminar al lado del autor. Buenas noches. Gracias, Miguel. Eso se llama mascar una hoja. Estás dentro de ella. La tienes mascada. Muchas gracias. Bueno, para cerrar el acto ya, pues Pepe Moreno, dirígenos unas palabras. Madre mía, qué papelón. ¿Qué digo yo ahora? Yo soy dramaturgo, nada más. Muchas gracias a los dos, a Adelardo. Señor alcalde, gracias. Miembros de la corporación, muchas gracias. Al público. Señor alcalde, Albolote está en el mapa cultural, sin ninguna duda. Y seguiremos apostando. Y espero que, codo con codo, seguiremos poniendo Albolote donde no sé si se merece, que sí se merece, pero
hay mimbres para poder hacerlo. Es importante. Gracias. La verdad es que preparar, siempre se prepara algo. Pero después de haber escuchado a Adelardo Méndez Moya, a Ángela Martín Pérez y a Miguel Cegarra, pues la verdad es que uno se le seca la boca por mucha agua que beba y casi es imposible dirigir unas palabras. Al menos voy a decir que este fue un parto muy doloroso. Fueron 3 años de intenso estudio. No se trataba solo de coger el bolígrafo o el ordenador y escribir, porque ¿qué se escribe? Tiene que salir de adentro. Federico García Lorca no ha estado nunca entre los dramaturgos que han influido en mi obra. Cualquiera de mis estudiosos han empezado por hablar de Aristófanes, han hablado de algunos autores del siglo de oro, se ha hablado de Valle Inclán, se ha hablado también de la otra generación del 27, Miguel Miura, Álvaro de la Iglesia, se habla del nuevo teatro español de los años 60 y 70, Martínez Ballesteros, Martínez Mediero, etcétera. Pero nunca en estas quinielas, nunca ha aparecido Federico García Lorca y sigue sin aparecer. Entonces, ¿cómo se me ocurre escribir una obra de semejante calado? Realmente está uno cansado de que le digan a uno cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que pensarlas, y es el mismo Federico al que yo traslado al final de la obra, que sentencia de la siguiente manera. Se dirige a Margarita Sirgu, están hablando de la pieza de teatro, y le dice Federico: no tiene título, está inconclusa, y así quedará, sin terminar, como la obra de esta noche. Me voy y dejaré a este público sin final. Todos ellos se merecen que la obra no tenga final, porque han de aprender a pensar, a no dejarse arrastrar por los que piensen otros. Esto entronca con mi forma de hacer teatro desde siempre. Hace una hora, en una entrevista, se me ha preguntado que si esto tiene algo que ver con mi teatro indigesto. Pues sí, tiene que ver mucho con el teatro indigesto, porque el teatro indigesto es un teatro de desenmascaramiento, es un teatro de provocación. Y este desenmascaramiento de ciertos hábitos, de ciertas formas que hay en la sociedad, y ese inconformismo del que también se ha estado hablando aquí, está presente totalmente en esta obra. ¿Qué hace que yo tenga que escribir Federico en carne viva? En primer lugar, porque creo que hay que entrar a estudiar al autor, no a los que han estudiado al autor, ni mucho menos a determinadas tendencias que no se sabe muy bien que persiguen. ¿Qué decía el autor? Federico García Lorca, públicamente lo dijo en varias ocasiones, pero está en una carta dirigida a Melchor Fernández Almagro, le dijo clarísimamente que estaba haciendo unas comedias imposibles que eran su verdadero propósito, pero que continuaría haciendo el otro teatro para continuar dando prestigio a su nombre. Esa es la clave, y ahí está todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el teatro surrealista, entonces, estamos hablando del público, de Así que pasen 5 años, de la comedia sin título, es un teatro que no vende. Él necesita seguir haciendo el otro teatro.
Pero digamos que cuando termina de hacer su trabajo, como cualquier otro trabajador, los ratos libres los utiliza en lo que realmente le llena, en lo que realmente le gusta, que es el teatro bajo la arena, del que hemos estado hablando. ¿Por qué hay que estudiar en Federico el teatro bajo la arena y no este otro teatro buenísimo, pero que solamente se nos está dando, como es el caso de la casa de Bernarda Alba, Yerma, Bodas de Sangre, Amor de Don Perlimplín, etcétera? Porque en estas tragedias y en estas comedias son auténticas crónicas de una época. Es el estado de la sociedad del momento. Mientras que yo diría que el público es una especie de autobiografía de Federico García Lorca. Ahí es donde está el verdadero Federico García Lorca. Y ahí es donde hay que entrar. La apuesta es, ¿queremos conocer la sociedad de la época o queremos conocer a Federico García Lorca? ¿A quién le queremos dar la mano? Yo creo que ha llegado ya el momento de apostar por irnos a conocer a Federico García Lorca. El problema es que le hemos dado tantas manos de barniz que hemos hecho un mito. Y la dificultad para llegar ahora al corazón de Federico es evidente. Hay que empezar a quitar esas manos de barniz. Y hay gente que está dispuesta a que no se quiten esas manos de barniz. Ese es el problema. Yo no me voy a meter en una guerra, evidentemente. Solamente voy a aportar lo que yo creo que es un granito de arena, que ahí quede, y evidentemente continuaré escribiendo en esta misma dirección. Otros que vengan detrás y que crean que esta forma de escribir merece la pena, pues aquí van a encontrar un colega. Pero yo ya tengo unos cuantos. No hay más que empezar a trabajar, a ir dando la obra, y si las obras merecen la pena, pues tendremos actos tan interesantes como el que estamos teniendo aquí esta tarde-noche. Otra cosa que me ha hecho escribir la obra es la aparición de nuevas cartas. Me ha hecho gracia lo que ha dicho Miguel Segarra. Está sacado de una conversación que tuvimos los dos. Yo hace poco más de un año, en el mes de febrero, estuve en Egipto presentando unos textos míos traducidos al árabe. Por cierto, aprovecho para decir que ayer salió el segundo volumen en el Cairo de traducción al árabe de mis textos, así que amenazo con nuevas presentaciones. Y tuve la suerte, digo suerte, y lo digo bien, de que a mi conferencia asistió el decano de la Facultad de Teatro, que curiosamente había hecho la tesis doctoral sobre Federico García Lorca. Y al terminar mi intervención me preguntó que qué interés tenía yo en cambiar la vida de Federico García Lorca, todo lo que nos habían enseñado, lo que nos habían dicho. Pues no tengo yo ningún interés. Pero le contesté lo que Miguel Segarra ya ha anunciado. Le dije, pues no sé, si aquí es que Federico García Lorca es como un recinto arqueológico. Están saliendo cosas continuamente. Si aquí encuentran una pirámide, ¿qué hacen? ¿Cogen arena del desierto y la entierran porque ya hay muchas pirámides, o nos dedicamos a estudiarlas? Vamos a estudiarla, igual nos encontramos auténticas sorpresas. Y eso es lo que está ocurriendo con Federico García Lorca, que al final nos hemos encontrado con que Rafael Rodríguez Rapún, yo diría que era el novio oficial, pero no el último novio que tuvo, sino que fue Juan Ramírez de Lucas, el rubio de Albacete. Y créanme que esa relación con el rubio de Albacete marca definitivamente el futuro de Federico García Lorca. Federico García Lorca estaba dispuesto, ya le había insistido Margarita Sirgu de que se fuera a México. De hecho, le ofreció las llaves de su propio apartamento y le dijo que no, sin Juan no me voy, porque Juan era menor de edad. Federico tenía 38 y Juan tenía 19, que para la época era menor de edad. Juan, vete a Albacete, que yo me voy a Granada, último unos detalles, cuando lo hayas convencido me llamas, nos vemos y nos vamos. Y ahí se queda todo, ahí se queda todo. Esa decisión le cuesta la vida
a Federico. A partir de ahí, a mí que me gusta que el público piense, que el teatro está para pensar, para reflexionar, para pasarlo bien.